Muy buenos días para todos los estudiosos y estudiosas. El día de hoy vamos a ver calificación de origen en primera oportunidad y en general. Eh, Vamos a comenzar con nuestras metas de aprendizaje, lograr entender este proceso de calificación mediante revisión de algunos casos prácticos, de cara a la norma técnica y legal que les sirvan como aprendizaje y herramienta para implementar las mejoras e indicadores de gestión de impacto en cada una de sus empresas. Entonces, nuestros compromisos para que se logre el mejor entendimiento de esta asignatura es necesario que ustedes ya tengan conceptos básicos de sistemas de gestión, legislación, seguridad industrial, también de tipo epidemiológico, toda la parte de sistemas de vigilancia epidemiológica, que tengan la GATIS o sepan qué son las GATIS, las hayan leído, las hayan ojeado, las hayan interiorizado. Para nosotros también, puesto que nuestro tema está muy ligado a normas como tal, es toda la conceptualización de tipo normativo y técnico. Somos una materia muy especial donde es fundamental que los procesos de calificación de origen, de valoración del daño o pérdida de capacidad laboral tengan claridad de hasta dónde llegan nuestros alcances en cuanto a la rehabilitación integral como parte fundamental para la calificación de esta pérdida de capacidad laboral, también el proceso de controversias e instancias definidas por las normas legales vigentes en este momento. Nuestro objetivo general al finalizar la asignatura, pues ustedes tengan adquiridas algunas herramientas y conocimientos básicos del sistema de riesgos laborales relacionados con todos estos procesos de calificación de pérdida de capacidad laboral y de origen en cualquiera de sus instancias, pues que les permitan asesorar a sus empresas, a sus clientes en cualquier momento, en cualquier lugar de trabajo, en mesas administrativas, mesas laborales y en el desarrollo de cualquier tipo de cargo, ya sea como miembro del SST, coordinador del SST, medicina laboral, prestaciones asistenciales y económicas NPS, ARLs y régimen pensional. Nuestros objetivos específicos es proporcionar todos los elementos técnicos y legales para la calificación del origen de los eventos, teniendo en cuenta el impacto para el trabajador, la empresa y todo el sistema de seguridad social. Conocer todos los lineamientos técnicos y generales de estos procesos. mm, de calificación de la pérdida de capacidad laboral como parte de la compensación, prestaciones asistenciales y prestaciones económicas a los que tienen derecho los colaboradores y entender las normas legales vigentes de juntas de calificación que permiten el derecho a la controversia, a no estar de acuerdo con el dictamen, con la fecha de estructuración, con cada uno de los ítems de los dictámenes de calificación o de las notificaciones que les van a llegar a ustedes en los diferentes entes de los sistemas y de quienes califican. Entonces, este contiene la presentación del Sistema General del Sistema de Seguridad Social, el Sistema General de Riesgos Laborales. Hay una revisión y una discusión. Nosotros ya habíamos hecho un análisis de casos prácticos y una conceptualización general, normativa y técnica de los procesos de calificación de origen de estos eventos, algunas estadísticas, tendencias y comportamientos de las enfermedades y los accidentes de origen laboral. Entonces, vamos a mirar el alcance y la importancia de los procesos de rehabilitación integral como parte fundamental para la calificación de la pérdida de capacidad laboral, el impacto en los procesos de reincorporación, el rol, la participación de la empresa, la participación del empleado, del empleador y de las instituciones de seguridad que tienen cobertura de estos siniestros. Y también del análisis de casos y situaciones prácticos donde ustedes pueden tener total claridad sobre la responsabilidad de
todos los entes implicados o las personas que participan en estos procesos tienen un gran riesgo jurídico el incumplimiento de estas prestaciones asistenciales y económicas para los colaboradores y que no se realicen a tiempo las controversias. Entonces, pues ya con su conocimiento previo, em, les entregué la presentación y tienen una bibliografía. Ustedes deben analizar pues el tipo de prestaciones asistenciales económicas dentro del sistema de riesgos laborales, todos los aspectos prácticos y diferencia con el sistema de régimen común. Pues esta revisión les permitirá al estudiante la conceptualización técnica y legal de la calificación, de la pérdida de capacidad laboral, el origen, la parte de las deficiencias, roles, saber o tener claro cuándo es de origen laboral y cuándo es de origen de tipo común, y las implicaciones para el empleado y para el empleador, el entendimiento y la adecuada asesoría. Para esta revisión del proceso de controversias, tiempos, instancias, derechos adquiridos y una contextualización teórica como norma legal del título 5, capítulo 1 del decreto 1072. También vamos a hacer la revisión del decreto de juntas, la 1352 del 2013. Y pues a ustedes les permitirá dar claridad acerca del rol, los derechos, las responsabilidades de la empresa, cuándo se debe apelar, en qué tiempo se debe recibir, en qué tiempo se debe hacer una calificación, una notificación por parte de la primera oportunidad, segunda oportunidad, Junta Nacional, Junta Regional y la justicia ordinaria. Y asimismo, pues como todos pertenecemos al sistema y somos trabajadores, pues también saber cuándo podemos realizar este tipo de notificaciones y pronunciamientos. Aquí tenemos la evaluación, presencialidad, puntualidad y participación, que mide el nivel de compromiso y el interés con la asignatura. Este se tendrá en cuenta. Y este es el material bibliográfico que se requiere pues para el desarrollo de la asignatura. Deben leerlo previamente y esta información o conocimiento pues lo adquieren en las materias previas ya recibidas en legislación o tienen que ser materia de autoestudio. Este material pues no se revisará en clase, sino ya se asumirá el preconcepto que ustedes tienen con respecto a este material. Entonces, tenemos la Ley 100 de 1993, el Decreto 1295 de 1994, la Ley 776 del 2002, el Decreto 2644 de 1994, que es la tabla única de indemnizaciones por pérdida de capacidad laboral o el pago de IPP. Y también esta bibliografía de Melenek Lewis, que es la valoración de las discapacidades, el daño corporal, que es el baremo internacional de invalideces. También pueden mirar la CIF, que es un documento muy importante que nos da toda la parte de rehabilitación y la parte funcional. Entonces es una bibliografía que se puede adquirir pues de manera gratuita por internet. Es la clasificación internacional de eh, el funcionamiento de la discapacidad y la salud. Hay una versión abreviada que ustedes pueden revisar rápidamente, donde ahí les da los objetivos, las propiedades, la perspectiva, los componentes del modelo de funcionamiento de la discapacidad, que es la que se rige en este momento para el decreto 1507 del 2014. Mm, Esto como objetivo principal de esta clasificación es brindar el lenguaje unificado y estandarizado en cuanto a la descripción de la salud y los estados de salud y los componentes relacionados con la salud y bienestar. Eso lo estaremos aplicando para el rol laboral y rol ocupacional de, de los decretos 1507 del 2014 al momento de realizar la pérdida de capacidad laboral. Es un documento que les va a servir bastante bien.
Mm, También vamos a tener decreto 361 del 97, que es la integración de las personas con limitaciones, el decreto 917 y el decreto 1507, como ya les había mencionado, son los baremos que en este momento pues vamos a aplicar. El convenio 159 de la OIT, que es el de readaptación profesional y del empleo en personas con discapacidad. El decreto 1832 del 94, el 2566 del 09 y la 1477 del 2014, que es la tabla de enfermedades laborales. Esta también es muy importante que ustedes la revisen. Eh, Puesto que esta tiene todo el listado, es un PDF del Ministerio de Trabajo, donde nos da del 5 de agosto del 2014, donde se expide la tabla de enfermedades laborales en Colombia. Entonces aquí vemos en su artículo 2 pues la relación de causalidad, que es donde pues en los casos de que una enfermedad no figure en esta tabla, pero pues se demuestra una relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional, pues será reconocida como tal, enfermedad laboral. Y en su artículo 3, por favor léanlo, va a haber una determinación de la causalidad. Entonces, ahí nos habla acerca de un factor de riesgo en el sitio de trabajo en el cual estuvo expuesto el trabajador o directamente trabajaba con ese factor de riesgo. Nos da tres condiciones. La primera, tiempo, modo y lugar. También nos enuncia unos criterios de medición, de concentración, de intensidad de ese factor de riesgo. Sí, también nos habla acerca de que pues el empleador debe realizar una reconstrucción de la historia ocupacional, de la exposición del trabajador. El trabajador también puede realizar una versión libre donde pueda decir en dónde estuvo expuesto o qué estuvo haciendo en el tiempo laboral trabajado de manera retrospectiva. Y lo otro, pues ya nos dice en su artículo 4 en adelante, pues acerca de las prestaciones económicas y asistenciales, acerca de pues, la presencia de una enfermedad diagnosticada médicamente para que pueda calificarse en primera oportunidad el origen de esa enfermedad relacionada causalmente con ese factor de riesgo. En su anexo técnico nos da la sección 1, que son los agentes químicos, físicos, biológicos y psicosociales, y en la sección 2 hay un grupo de enfermedades para determinar el diagnóstico médico. Hay cuatro enfermedades laborales directas en su parte A, que es la asbestosis, la enfermedad por asbesto, la silicosis, enfermedad por sílice, la neumoconiosis de los mineros de carbón, el mesotelioma maligno por exposición a asbesto, que es un tipo de cáncer de tipo pleural, o sea, queda la pleura en el recubrimiento de los pulmones, por la exposición a asbesto. El decreto que les decía anteriormente es el decreto 352 del 2013, que es el que se reglamenta el funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez. La ley de antitrámites en su artículo 142 también es muy importante, puesto que esto nos habla de algunos tiempos relacionados con las notificaciones de los dictámenes. Y el decreto 1070. Entonces, vamos a comenzar con el Sistema Integral de Seguridad Social en Colombia, donde pues la ley 100 nos dice que la seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas, procedimientos de los que se dispone en la comunidad para gozar de una calidad de vida digna. Este sistema es el garante de proporcionar una cobertura integral de las contingencias que menoscaban o afectan la salud, es decir, una enfermedad, una invalidez y la muerte. Los principios de la Ley 100 son universalidad, solidaridad, integralidad y eficiencia. La seguridad social como tal es un servicio público de carácter obligatorio y es irrenunciable.
Tú no puedes renunciar a tener salud, no puedes renunciar a tener cobertura de esas prestaciones asistenciales en un hospital, en un servicio de urgencias, en consulta externa. No puedes renunciar a ello porque es innato de la seguridad social. Em, Hay una dirección, una coordinación y un control del Estado, pues hay muchos otros factores pues, de la prestación de los servicios, como son las IPS, las instituciones prestadoras de salud, que pueden ser la red pública o la red privada, las que la otorguen. Entonces, vamos a ver, vamos a cambiar un poco esto. Entonces, aquí vemos la parte por la cual se crea la Ley 100 de 1993, en su libro 1, el libro de pensiones, en su libro 2, el libro de salud, y en su libro 3, el de riesgos laborales. Entonces, acá hay un esquema donde tenemos los tres regímenes del sistema de seguridad social integral. El primero que se ve en verde es el sistema de seguridad social integral en salud, donde las tres contingencias, enfermedad general y muerte, son cubiertas por la EPS, que pueden ser IPS de tipo privadas o de tipo, pues de tipo del Estado, lo financia el Estado por medio de sus IPS. El afiliado lo escoge para qué red, en el caso de no tener los recursos para pagar, el régimen subsidiado es quien cubre este tipo de contingencias por su red prestadora de servicios también. Y pues hay una cotización del 12.5%, donde el trabajador aporta el 4% y el empleador aporta el 8.5%. Dentro del sistema general de pensiones, eh, tenemos toda la parte de las contingencias de invalidez y muerte, donde las AFP, ya sea privadas, que son toda la parte del RAIS, régimen de ahorro individual con solidaridad, son las que cubren estas contingencias, eh, pues por medio de las eh, pues los aportes voluntarios a pensión obligatoria, los ingresos extras y demás. Entonces, ¿qué pasa con el RAIS? Pues son Colfondos, Protección, Porvenir, todas las privadas, eh, donde los aportes van a una cuenta de ahorro individual de la propiedad de cada uno de los aportantes. Eh, hay que No hay un mínimo de semanas requeridas. La pensión depende únicamente de los ahorros y de los rendimientos obtenidos a través del tiempo, con una edad de pensión. Aunque no hay una condición para la edad, lo importante es que el capital de la cuenta del ahorro financie una pensión que no puede ser menor al salario mínimo legal vigente y por lo menos pues del 110% del salario mínimo legal mensual que se haya aportado. Ese es, cuando llegue el momento de pensionarte, pues podrás elegir una de las 7 modalidades de pensión de las administradoras de estos fondos, que son renta vitalicia, retiro programado con renta vitalicia diferida, una renta temporal variable con renta vitalicia pues diferida, renta temporal variable con renta vitalicia de manera inmediata y un retiro programado sin negociación o con negociación de un bono pensional o una renta temporal con una renta vitalicia de unos donde se difiere eh, de manera programada. Entonces ahí ya esas son las modalidades de pensión. Para las cotizaciones se cotiza el 16.5%, donde el trabajador aporta el 4% y el empleador el 12%. Para la AFP o el régimen de prima media está Colpensiones,
¿sí? Donde los aportes van a un fondo común, luego son distribuidos entre los distintos afiliados para pagar las pensiones de todos. Es un fondo, es una bolsa donde van todas las pensiones. Los que entran o cotizan financian a los que ya están pensionados y así sucesivamente ese ciclo. Hay eh, dos requisitos para pensionarse. Primero, las semanas requeridas son 1.300 y la edad 57 para mujeres, 62 para los hombres. Y pues solo existe una modalidad de pensión, que es la renta vitalicia. Es los últimos 10 años, se hace un promedio y ese es el total de la renta vitalicia que vas a recibir el resto de la vida hasta que mueras. El Sistema General de Riesgos Laborales tiene las contingencias de accidente de trabajo, enfermedad profesional, invalidez también y muerte de tipo laboral. Tenemos IPS privadas, perdón, tenemos ARLs privadas y tenemos ARL de tipo mixto, que es positiva. Todas son compañías de seguros y se rigen por la superfinanciera. En este caso, el empleador lo escoge, a diferencia de los otros dos regímenes, donde el empleado es el que escoge. Y esto va según la clase de riesgo por la cual está cotizando. Em, entonces, para estas clases de riesgo se dividen de 1 a 5, donde 1 es el riesgo mínimo y se cotiza el 0.522% hasta la clase 5, que es el riesgo máximo, y se cotiza el 6.960. Esto es básicamente lo que se realiza en la parte de las cotizaciones. ¿Quién regula esto? El artículo 21 de la 1295 de 1994, que establece pues como obligaciones del empleador que será responsable del pago de la totalidad de las cotizaciones de los trabajadores a su servicio y de trasladar ese monto de las cotizaciones a la entidad administradora de riesgos profesionales dentro de los plazos y el efecto pues que señale el reglamento. Si no lo hace, entonces hay unas sanciones que los da el artículo 91 para el empleador y pues eh, no haber corregido el riesgo o que no haya aportado en el riesgo que es para la actividad, para eso también. Entonces, pues como les dije, hay de la clase 1 a la clase 5. La clase 1 es riesgo mínimo con el 0.522%, la clase 2 con el riesgo bajo de 1.044%, la clase 3 es la 2.436%, la clase 4 es un riesgo alto de 4.350 y la clase 5 es el riesgo máximo de 6.960. Esto no lo da ese artículo 96 del decreto 1295 que establece las clases de riesgo, los cuales también se reglamentan en el artículo 2.2.4.3.5 del derecho 1072 del 2015. Entonces, pues sobre qué clase de riesgo cotizar. Entonces, una empresa puede cotizar sobre diferentes clases de riesgo dependiendo del centro de trabajo pues, que se haya establecido. Una empresa puede tener un centro de trabajo administrativo que cotiza sobre clase 1 y el otro centro de trabajo que cotiza sobre clase 5. Esto no lo dice el artículo 25 del decreto 1295 de 1994, donde nos da la clasificación de la empresa. El primer paso es identificar la actividad económica de la empresa, ¿sí? Que se encuentra en la casilla 46 del RUT y tiene el código de la actividad y la fecha en que inició la actividad. Y el código CIU asignado a la empresa, pues después del 2012, que está corregido en la tabla de actividades económicas en su cuarta revisión adaptada para Colombia para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante la resolución 139 del 2012.
El segundo paso es la correlación de la actividad. Se tiene en cuenta en el decreto 1607 del 2002, pues por la cual se modifica la tabla de clasificación de actividades económicas para el sistema de riesgos profesionales. Ya como les dije, en el CIU eh, y básicamente eso. Se identifica el paso 3 es identificar la clase de riesgo. Se debe proceder a buscarlo en la clasificación de este decreto y mirar una revisión detallada y el listado que hay por actividades económicas que tienen los asociados en el caso de pues, si hay varios niveles de riesgo. Y también puede haber una reclasificación, que es el último paso, el paso 4, en caso de que se determine que pues, la empresa no está cotizando sobre la clase de riesgo que corresponde, debe hacer una reclasificación ante la ARL. Entonces, ¿qué es lo importante? Cuando una empresa tenga más de un centro de trabajo, podrán clasificarse los trabajadores de uno o más de ellos en una clase de riesgo diferente, siempre y cuando se configuren las siguientes condiciones: que exista una clara diferenciación de las actividades desarrolladas en cada centro de trabajo, que las edificaciones o áreas a cielo abierto de los centros de trabajo sean independientes entre sí, como pues que los trabajadores de otras áreas no laboren parcial o totalmente en la misma edificación. En este caso, pues para el ejemplo de cielo abierto, y que los trabajadores de riesgo determinados por la actividad económica en el centro de trabajo no haya una exposición directa o indirecta para los trabajadores u otros centros de trabajo. Entonces, es importante. Entonces, vamos a mirar la calificación de origen. Vamos a cambiar nuevamente de presentación. Entonces, ¿qué es la calificación de origen? Es la determinación del origen y de la pérdida de capacidad laboral. Es un derecho de todos los colombianos para acceder a prestaciones económicas y asistenciales derivadas por un siniestro de enfermedad o accidente establecidas pues dentro del Sistema General de Seguridad Social y legislado desde 1950 con el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1295 de 1994. También está regido por los baremos, que son el Manual Único de Calificación de Invalidez, que son el Decreto 917 de 1999 y el Decreto 1507 del 2014. También está regido por el Decreto 2463 del 2001, la Ley 776 del 2002 y la Ley 962 del 2005. Entonces, para darles una introducción de qué es la calificación del origen, se determina como la pérdida de capacidad, es el procedimiento por el cual pues, se determina si hay una situación, como les dije en la tabla de la 1477, si hay una situación, un estatus de enfermedad o un factor de riesgo que conlleva a un accidente o a una enfermedad que ocurre por causa o con origen a el accidente de trabajo o origen laboral. Si ocurre pues por estas causas que están o no relacionadas, ya que esto lo ponemos en una balanza mediante unas pruebas, determinamos si es origen laboral o es origen común, de acuerdo a los procesos y las determinaciones de causalidad que nos da la norma vigente. Esto es para la calificación de origen. Y para la pérdida de capacidad laboral es la pérdida de habilidades, destrezas, aptitudes o potencialidades de origen físico, mental, social,
la pérdida o es un daño que pues no permite a las personas desempeñarse en un trabajo determinado. Entonces, para resumir, em, si es origen, entonces es una causa raíz o una causa, ya sea una enfermedad o un accidente, y la determinación que sea con origen laboral o que haya una causa de modo, tiempo y lugar que determine que es de origen laboral. Y la pérdida de capacidad laboral es cuando ya se han agotado todos los recursos de prestaciones asistenciales económicas y se hace una calificación de ese daño corporal derivado de ya sea enfermedad o accidente. Vamos a ver un poco acerca de las instancias de calificación de la pérdida de capacidad laboral, ya sea pues por las dos contingencias, pérdida de capacidad u origen. Lo primero que debe haber es una calificación por parte de una junta de médicos o un médico calificador que inicialmente revisa toda la documentación del siniestro. ¿Quiénes están en esas eh, instancias? Pues médicos de IPS o terceros que son especialistas médicos laborales calificadores, particulares inclusive, los fondos de pensión, las ARL y las EPS. Cualquiera de las partes pueden calificar el origen en primera oportunidad. Ya esa primera oportunidad, por medio de una junta, que vamos a ver quiénes son los integrantes de las juntas en el decreto 1352, y de la dependencia técnica de medicina laboral, de las ARLs, de las AFPs y de las EPS, realizan el comité técnico, firman el dictamen, aprueba, no aprueba, hay que cambiarle esto, hay que ajustarle lo otro, y finalmente, estando de acuerdo ya con el dictamen y sus modificaciones, lo firman y lo pasan para que sea proferido a las partes. ¿Cuáles son las partes? El empleado, el empleador, fondo de pensiones, EPS o ARL, dependiendo de quién vaya en primera oportunidad. Si califica en primera oportunidad la EPS, pues va a AFP, a Fondo de Pensiones, y a ARL. Si califica ARL, pues va a EPS y Fondo de Pensiones. Si califica Fondo de Pensiones, pues va a EPS y ARL. Y los demás interesados. Vamos a tener, si alguno de ellos se pronuncia, pues vamos a tener un desacuerdo y hay una primera instancia de calificación. Esta es la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Depende de donde el empleado viva. Hay diferentes juntas de calificación de invalidez. Esas juntas de juntas regionales de calificación de invalidez están por toda Colombia. Están en la página del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Y son organismos del sistema de seguridad social integral, de orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio de Trabajo, con personería jurídica, se rigen bajo el derecho privado, son sin ánimo de lucro, son de carácter interdisciplinario. Estas están sujetas a revisoría fiscal, tienen una autonomía técnica y científica de los dictámenes de tipo pérdida de capacidad laboral y origen. Las decisiones son de carácter obligatorio y se rigen por el derecho único reglamentario del sector trabajo, o sea, el decreto 1072 del 2015 en su artículo 5, capítulo 1. Entonces, eh, ahí resuelven las controversias que presentan las entidades de seguridad social, trabajadores, empleadores, pues sobre estas dos contingencias, tanto el origen como la pérdida de capacidad laboral, en el caso de los accidentes y la enfermedad de origen común o profesional, y determinan si un trabajador es pensionado por invalidez o no es pensionado.
La actuación de estos integrantes de juntas está regida por los principios establecidos en la Constitución Política, que son la buena fe, el debido proceso, la igualdad, la moralidad, la eficiencia, la eficacia, la economía, la celeridad de los procesos, la imparcialidad y la publicidad y la integralidad y la unidad. Está regida también por la ética profesional o la ética médica y la ética del derecho. Y estas disposiciones pues, se dan por el Manual Único para la Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional, pues que la forma lo modifique o lo adicione. Entonces tenemos las juntas de Antioquia, Atlántico, Cundinamarca y Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Quindío, Tolima, Valle del Cauca. Entonces, en este lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Trabajo, slash relaciones laborales, slash riesgos laborales, slash perfil del director, juntas de calificación de invalidez. Ahí pueden encontrar la lista con los nombres y apellidos del director de la junta, el teléfono fijo, el celular, la dirección y los correos electrónicos donde pueden enviar pues estas notificaciones y pueden buscar los dictámenes. Si hay un desacuerdo, cuando se difiere ese dictamen, existe la segunda instancia, que es la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Esta se encuentra en Bogotá, en el Parkway, aquí en Bogotá. El director en este momento es Cristian Ernesto Collazo Salcedo. El mail es directoradministrativo@juntanacional.com y también hay una página como tal de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Bueno, ya terminando esto, nosotros tenemos que tener en cuenta pues que ya ha quedado en firme, ya sea por primera instancia, la Junta Regional o por segunda instancia, la Junta Nacional de Invalidez. Si hay un desacuerdo total en estas dos instancias, pasaría a una tercera instancia, que es la justicia laboral ordinaria. Es decir, un juez decide el origen o eh, el, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Con esto quedan en firmes unos derechos, que son las prestaciones asistenciales y las prestaciones económicas y las conductas según este porcentaje de pérdida de capacidad laboral u origen. Entonces ya sabemos que hay unas normas, hay un sistema de calificación, hay unas instituciones por las cuales se califica la pérdida de capacidad y el origen y según la controversia pasa por calificación en primera oportunidad, EPS, ARL, Instituto de Seguro Social ya no hay, entonces sería la parte de Colpensiones, pasa por las juntas de calificación o pasa por justicia ordinaria y el juez de la República finalmente define. Eso también va en cuanto a toda la normatividad que se encuentre vigente. Con los accidentes de trabajo, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, el reporte del accidente de trabajo. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? ¿Qué estaba realizando el colaborador? ¿A qué hora fue? ¿Por quién fue reportado? Si lo realizó el empleador o llegó por otro lugar, es decir, pudo haber una prestación asistencial y económica de la parte de urgencias en una institución de salud. Em, Puede llegar por esos dos o fue un accidente reportado directamente a la ARL donde le dieron una aprobación de unas prestaciones asistenciales em,
desde los servicios de urgencias y hospitalización, dependiendo del caso inicialmente. Por ahí puede llegar. Después de esto, no a todos los casos, pero sí a los casos que pueden llegar sospechosos, se puede hacer una determinación del origen en primera oportunidad. Como ya vimos, ¿quiénes pueden realizar eso? Igual, la EPS o la ARL puede realizar esta determinación. Y las compañías también aseguradoras es decir, la AFP también puede asumir esta calificación en primera oportunidad si el señor muere o si es un accidente fatal. ¿Cuáles son esas entidades calificadoras? Las EPS, en este caso pues ya el Instituto de Seguro Social o Colpensiones y las ARLs, tanto positiva como las ARLs privadas, que son compañías de seguros con el amparo de estas contingencias de invalidez y muerte. ¿Quiénes más califican? Las juntas de calificación de invalidez. ¿Y qué otras entidades tenemos como calificadoras? Las juntas Ecopetrol, la Junta Médica, las Fuerzas Armadas y de Policía, que son los regímenes especiales. El Magisterio es también un ente calificador y se rige pues por medio del Código Sustantivo del Trabajo. La SACDAC, que pues es la caja de auxilios y prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores, y los jueces de la República. Entonces, ese es el impacto. ¿Cuáles son los impactos? Cuando hablamos de prestaciones económicas y asistenciales de un siniestro, hablamos de quién va a atender a esta persona en todo su tratamiento, en todo su reintegro, quién le va a dar toda la parte de los medicamentos, en caso de cirugías y demás. Entonces, dependiendo del origen, la seguridad social, es decir, las EPS o las ARLs, según ese origen, asumen esos costos, costos por incapacidades, costos por incapacidades de tipo temporal, obviamente, o de tipo definitivo, los costos por pensión, es decir, hay una incapacidad permanente parcial y se hace esa indemnización por esa pensión por sobrevivientes, dependiendo, y las prestaciones en los centros de salud, en las entidades que les dan los medicamentos, consultas, juntas y procedimientos quirúrgicos, etcétera, 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 de estos regímenes. ¿Qué pasa con la calificación de origen? Hay un proceso de elementos de hecho, elementos de derecho, que son material de tipo probatorio, y como les hablé antes, la relación de la causalidad, que es el enfoque del riesgo. Debe haber una suficiencia diagnóstica médica, es decir, debe haber un diagnóstico como tal dentro del CIE-10, pues que básicamente es la clasificación de enfermedades, o sea, clasificación internacional, pues de enfermedades, y es un listado, pues que todos ustedes muy seguramente lo han visto en algún momento, que les da un código y una patología o una enfermedad o algún tipo de accidente, un tipo de siniestro. Y los procesos administrativos. Entonces, en este momento vamos a hablar acerca de, como ya les había dicho, pues la calificación de origen. Tenemos esa responsabilidad de las coberturas y los define las entidades de seguridad social responsables de ofrecer estas coberturas. Tenemos dos opciones, de que sea de origen común o general y que sea de origen laboral. Entonces ya sabemos que dependiendo de ese origen lo cubre la EPS o el fondo de pensiones, y si es laboral
el sistema de riesgos laborales. El proceso de determinación de origen está dado por un conjunto de actividades que se deben realizar en diferentes instancias. Pueden realizarse al mismo tiempo o pueden realizarse de manera secuencial. ¿Cómo qué? Como valoraciones, cirugías, valoraciones de tipo médico, valoraciones de tipo psiquiátrico, procedimientos y demás. eh, y, y toda la parte del diagnóstico y tratamiento de una enfermedad también y la recolección de una documentación. ¿Todo esto para qué sirve? Pues para tomar una decisión al respecto de esas dos contingencias, tanto la enfermedad como el accidente. ¿Cuáles son las prestaciones asistenciales derivadas de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral? Como ya les había dicho, los servicios de salud que se demanden de ese afiliado por accidentes de trabajo o enfermedad laboral. Eh, Pueden ser prestados por IPS de la red de las ARLs o inicialmente, cuando no han sido calificados, se prestan a través de las EPS en las cuales se encuentra afiliada. Cuando ya está pues como origen laboral, lo toma directamente la ARL por su red de prestadores de servicios que pueden ser contratados o pueden ser mixtos, o sea, que le estén prestando al sistema de seguridad social y a la ARL, o tratamientos de tipo particular o en las diferentes instituciones prestadoras de salud, que son los hospitales, toda la parte de las grandes instituciones de salud, instituciones de tipo particular. Realmente, pues no hay un monto como tal de pues del alcance de estas prestaciones, simplemente el lugar que lo amerite, que lo necesite médicamente. Los tratamientos de rehabilitación profesional pues también se deben dar y los servicios de medicina ocupacional pues que preste la red asistencial de la ARL. Las normatividades que regulan el procedimiento son el decreto 1352 del 2013, el decreto único reglamentario, la ley 72, eh, la ley 019 del 2012, el decreto 1477 del 2014, que pues no es este, sino este es el listado de enfermedades, las resoluciones 2844 y 01013 del 2008, que son las guías de atención integral de salud ocupacional basadas en la evidencia, que son las GATIZO. Eh, por favor, búsquenlas, descárguenlas y léanlas. Les aconsejo que lean una o dos, sobre todo por patología, discopatía lumbar o dolor lumbar y la parte de desórdenes musculoesqueléticos, que son como las morbilidades que más se califican con más frecuencia. Salieron tres hace poco, entonces ya no son 10 en total, sino son 13. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, el decreto 1352, que es el de juntas. ¿Cuáles son los fundamentos para la calificación de un origen de pérdida de capacidad laboral? Tenemos unos fundamentos de hecho, ¿m? Que pues de qué se tratan esos fundamentos. Es toda la recopilación y las razones y las explicaciones y las valoraciones esenciales y determinantes que han llevado a que unos hechos se sustenten con la pretensión, ¿sí? Y que se han verificado, pues para que eh, se presuma como tal una enfermedad de origen laboral. Es decir, es toda la carga de tipo probatorio, ¿sí? Todos los recursos que se dan para que se aporte en relación con esa causa. En este caso, la calificación de origen. ¿Y cuáles son los fundamentos de derecho? Pues toda la normatividad que soporta esos fundamentos. ¿Sí? ¿De qué tipo?
de tipo administrativo, de tipo médico, eh, y por quiénes son aportados, pues básicamente por el empleado, por el empleador y por la parte de quien le esté brindando esa prestación asistencial y económica, es decir, la ARL o la EPS. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues cuáles son los fundamentos de hecho. Todos aquellos que se relacionan con un evento a determinar, es decir, una enfermedad, una lesión, un accidente o una condición en particular que necesitamos estudiar. En general, es todo lo que nos pueda servir como de tipo probatorio para calificar esa relación causal. ¿Cuáles son? El certificado de cargos y labores, todo lo que sea constitutivo de salario, las comisiones, la relación de actividades, la subordinación, el uso de determinadas herramientas, aparatos, equipos, elementos, el contrato de trabajo, los testimonios, los videos, las estadísticas, para poder también podemos tener la matriz de riesgos, también es muy importante. Toda la parte de prestación asistencial, es decir, las historias clínicas que pues hayan sido materia de ese evento, todo lo que es de prestaciones de tipo asistencial, eso nos sirve también. ¿Qué otras cosas nos sirven? Pues el perfil del cargo, cuáles eran las actividades que estaba desarrollando el colaborador en ese momento, el horario. Es muy importante el horario de trabajo en el cual se presentó ese siniestro, ese accidente, o hace cuánto tiempo está trabajando el colaborador para verificar o para hacer la comparación de ese factor de riesgo que lo está aquejando versus la patología que tiene, para hacer esa relación o para determinar si hay relación o no de la misma. ¿Cuáles son los fundamentos de derecho? Pues todas las normas que se apliquen al caso, en este caso para calificación de origen inicialmente. ¿Cuál es el proceso de calificación de origen del accidente en primera oportunidad? Entonces, ya sabemos que debe haber un reporte. Sí o sí debe haber un reporte con fecha del siniestro. Debe haber un reporte en la línea de ARL. Acuérdense que debe haber un reporte obligatorio de todas las accidentes que se presumen como laborales. Les doy un ejemplo, una fecha de un siniestro, 15/12 del 2007. ¿Qué debe haber dentro de ese reporte? Pues efectivamente todos los componentes que deben haber dentro de un formulario de accidente de trabajo. Ustedes pueden descargar el formato como tal de accidente de trabajo, lo revisan, lo miran. Sí, este formato pues es un formato estándar para todas las ARLs, donde debe tener la identificación, el dato del evento como tal, debe tener la hora, la fecha, el lugar, si se realizó en misión o no. ¿Qué más debe tener? Debe tener toda la parte de el aporte de esas pruebas. ¿No? Entonces ustedes pueden bajarlo y mirarlo en cualquiera. Pueden obtenerlo en físico en sus empresas también. Sí, está la identificación del empleador, la información de la persona involucrada en el accidente y la información como tal del accidente de trabajo, si se presentó de lunes a viernes, sábado, domingo, si estaba, si está pues si está dentro de el horario laboral o por fuera del horario laboral, si es nocturno, si fue diurno. También debe haber una investigación de ese accidente de trabajo. Es básicamente el mismo aporte, pero hay algo que nos describe la causa raíz o las posibles causas que conllevaron a ese accidente. ¿Quién lo realiza? Lo debe realizar cada una de las empresas.
y adicionarlo a ese material probatorio. Mm, si inicialmente se reconoció el evento como accidente de trabajo, normalmente cuando uno acude a la línea de autorización de una ARL, pues te dice qué pasó, cómo fue, y te hacen las mismas preguntas que contiene el reporte como tal. Entonces, o el formato del AT, entonces ahí le preguntan todo pues acerca del accidente, el tipo de accidente, dónde fue ese accidente, para dar si inicialmente se reconoce o no se reconoce, o simplemente lo dirigieron a la EPS para que reciba esas prestaciones asistenciales de urgencia iniciales en una EPS, en un servicio de urgencias por medio de la ARL o de la EPS. Si hubo cobertura como tal, eh, si fue o no fue efectivamente a la presentación de esas prestaciones asistenciales, es decir, si definitivamente fue urgencia, si tomó una cita de consulta inicial o si tomó una cita de tipo prioritario en su EPS, pero lo notificó como un accidente laboral. Entonces, definitivamente sí, pues debemos mirar esa parte inicialmente. Em, ¿Qué más tenemos en cuenta para esto? Entonces, las actividades es primero tener el reporte de ese accidente. Luego, los análisis, ¿sí? De los elementos que los definen o no como accidente de trabajo. ¿Cómo se define el accidente de trabajo? Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica, la invalidez o la muerte. Entonces, uno de los ejemplos que tengo en este momento es un señor de servicios generales, ¿sí? Informó que le cayó o se le informó por parte del personal que estaba en ese momento en la escena que le cayó una rama de un árbol en la cabeza y en la cara. El señor estaba realizando una supervisión de, de una finca y cuando iba por el sendero, este árbol le cae encima, lo golpeó en la cabeza, presentó abundante sangrado, pues, y se informó que hay una pérdida de conocimiento en 5 minutos. Es decir, que el accidente de trabajo, primero, pues se produjo durante la ejecución. El señor era finquero y efectivamente esa es su labor, ¿sí? Y estaba pues en ejecución de su trabajo. Durante la ejecución de una labor bajo su autoridad. Puede ser las personas que van a comisionar, pueden ser las personas que en su momento el empleador les da una tarea para que vayan a hacer que está dentro de sus actividades laborales. Por ejemplo, un visitador médico. Esas personas pues van a mirar todos los productos farmacéuticos y a comercializarlos aún fuera del lugar y horas de trabajo, porque ellos tienen cenas de trabajo, comidas de trabajo, tienen que ir a hoteles, tienen que ir a congresos, tienen que ir a interrelacionarse con los clientes que son los médicos a los cuales ellos les realizan esa promoción o les promocionan los productos de los laboratorios o todas esas personas que trabajan en misión, las personas de los bancos, etcétera, etcétera. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia hasta los lugares de trabajo, siempre y cuando el transporte lo suministre el empleador directamente. No aplica la parte del subsidio de transporte. También se considera como accidente del trabajo ocurrido durante el ejercicio de la función sindical. Para que sea reconocido como accidente de trabajo bajo función sindical, las reuniones deben ser determinadas en un tiempo, en un lugar, debe haber un número de asistentes o un listado de asistentes que previamente fue notificado ante em,
ante la empresa y ante la ARL para que la ARL esté avisada de una posible cobertura o siempre y cuando el accidente se produzca pues en cumplimiento de dicha función. Se considera también en actividades recreativas, deportivas y culturales siempre y cuando solo se actúe por cuenta o representación del empleador o ese empleador haya organizado esas actividades de tipo recreativo y deportivo. Em, en el caso de los trabajadores de empresa usuaria y trabajadores en misión, pues también se deben establecer y se deben dejar en claro pues dónde tiene la misión, qué horarios tiene, cuáles son las funciones a desempeñar y todo lo que esté soportado dentro del marco de sus funciones para que pueda ser relacionado con el accidente. Para las enfermedades laborales, en su artículo 4, el decreto 1562 nos dice que es toda la enfermedad o toda la parte contraída como resultado de una exposición a un factor de riesgo inherente a la actividad a la cual o estando en el medio, aunque no realice la actividad directamente con el factor de riesgo, pero que esté ahí, obligado a trabajar en el mismo lugar donde está ese factor de riesgo. Y el gobierno determinará en forma periódica las enfermedades que considera como laborales. En este caso, pues aplica el decreto 1477 que ya les expliqué inicialmente, donde hay una tabla de enfermedades, hay una actividad económica y hay una posible relación de causalidad con el efecto o con la enfermedad que puede haber y que pueda ser reconocida como enfermedad laboral. Aquí ya les hablaba de la 1477, donde se determina un factor de riesgo, una relación causal, o sea, la actividad económica que posiblemente está relacionada, pues establecida con esta norma. En su parágrafo 1 nos dice que hay un concepto del Consejo Nacional de Riesgos Laborales, que esto cada 3 años se determina ese listado de enfermedades laborales y que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo pues va a realizar una actualización de esas tablas. Estamos tarde porque pues esto fue en el 2014 y es 2019 y aún no hemos tenido una nueva versión de estas tablas. Para la enfermedad laboral o para un accidente de trabajo, pues ya dijimos que debe haber la presencia también de una patología. Puede ser un accidente o una patología que pues es causada por la condición del trabajo y que tiene que ser confirmada en relación pues con la condición por historia. Igual, los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho también están incluidos aquí. Historias médicas, historias laborales, información médica pues de manera permanente. La literatura médica también es muy importante y la suficiencia de tipo epidemiológico, es decir, que la dosis respuesta para alguna enfermedad de tipo químico, neumológico, nos diga que efectivamente la exposición a ese factor de riesgo o que la cantidad de dosis aplicada a ese factor de riesgo nos va a dar una consecuencia efectivamente que podamos relacionarla con la actividad laboral. Y efectivamente debe haber una exposición anterior a ese efecto. Entonces hay una evaluación de los factores de riesgo en el puesto de trabajo, hay un análisis de los datos históricos de esa exposición, hay una reconstrucción de los escenarios y las condiciones en las que se dio la exposición, hay una posible medición de la exposición, una recolección de información dada por el trabajador, de otros trabajadores, por salud ocupacional como tal. Em, Hay unas condiciones dentro de la matriz que nos permiten determinar el seguimiento de ese factor de riesgo. Pueden ser algunas mediciones de tipo higiénico, estructural, de la parte de ergonomía, de la parte de tiempos y movimientos. Hay muchos tipos de evaluación que podemos aportar también a esa calificación. Entonces, ¿cuáles son los requisitos indispensables sin los cuales no se puede calificar, ya sea un accidente o una enfermedad? Debe haber un diagnóstico etiológico confirmado.
Es decir, para un accidente puede haber una causa que puede ser un trauma en órbita o un trauma en fémur o una fractura de epífisis de radio, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo para una enfermedad. Tiene que haber un diagnóstico marcado por el CIE-10, por la Clasificación Internacional de Enfermedades, que nos diga que el diagnóstico G 350, 450, M 511, ¿sí? Es aplicado a la patología tal. Debe haber sí o sí un diagnóstico como tal, ¿sí? Si a nosotros nos dice S523, una fractura de la diáfisis del radio, ese debe ser el diagnóstico CIE-10 que debemos aplicarle. ¿Qué pasa con esto? Pues porque ese es el motivo de calificación de origen por el cual estamos aplicando. Debe haber una historia clínica y unos paraclínicos que soporten ese diagnóstico relacionado. Es decir, nosotros como médicos calificadores de origen no somos una entidad que diagnostique. Nosotros simplemente ya hay un diagnóstico con unos soportes de historia clínica y paraclínicos para esa enfermedad que nos dan una relación con el diagnóstico motivo de calificación. Es decir, el trabajador ya tiene un pool de exámenes y un pool de valoraciones, ya sea por medicina general, medicina familiar, especialistas, ortopedia, etcétera, etcétera, y ya debe tener una compilación de todo eso que certificaron en algún momento de ese diagnóstico, ya sea para la confirmación. Las evaluaciones médicas ocupacionales también es muy importante, ya sea por medio de las IPS prestadoras a las empresas o directamente, pues la empresa es quien pues tenga estos soportes. En su momento las empresas eh, hacían ellos mismos las valoraciones médicas ocupacionales y las guardaban. Entonces, ya sea que provengan de las IPS prestadoras de salud ocupacional o de la misma empresa, deben haber esas evaluaciones médicas. ¿Para qué? Para mirar ese seguimiento en el tiempo y para determinar si en algún momento hubo sintomatología, trataron esa sintomatología o la derivaron a algún ente de salud para que fuera diagnosticada y hubiera un tratamiento. El certificado de cargos y labores es muy importante. El actual, ¿sí? Un señor trabajó 13 años en una empresa, pero estuvo en diferentes departamentos. Es importante los aportes de todos los departamentos de los cargos, las funciones y las actividades, o hacer un histórico de esos cargos y funciones. ¿Quién los provee? Más que todo recursos humanos, sin embargo, muchas de las veces los cargos son genéricos, como los cargos de operario, donde también nos puede ayudar el mismo colaborador haciendo una versión libre donde él coloca cuál es, cuál fue su recorrido dentro de las empresas o qué actividades realizó durante su vida laboral, y esas también nos pueden ayudar a determinar el factor de riesgo. La cuantificación pues del riesgo específico para el diagnóstico motivo de calificación, entonces pues ahí deben haber muchas cosas como por ejemplo ya les decía, evaluaciones de tipo ergonómico, evaluaciones de la tarea, los aros, toda la parte que nos da estos motivos de calificación, ya sea por algún tipo de medición, ya sea por algún tipo de confirmaciones en un histórico de calificaciones, donde, por ejemplo, es un grupo de operarias donde no solamente a una, sino a varias operarias ya les calificaron el mismo síndrome de túnel del carpo, la misma epicondilitis de tipo lateral, entonces ya hay un diagnóstico de tipo epidemiológico que nos dice a nosotras que hay varias personas con el mismo factor de riesgo y que ya hay personas que se encuentran calificadas. Y el FUREL, que es el formato de notificación de enfermedad laboral que también se debe realizar para esta calificación de primera oportunidad, o el FURAT, que es el formulario de accidente de trabajo. Entonces, las actividades, aquí está el diagnóstico de enfermedad, la determinación de la causalidad o la relación de esa causalidad que está en el decreto 1477 del 2014.
Y finalmente, pues lo declaramos como de origen laboral. Entonces, hay unos evaluaciones que uno hace también dentro de estos procesos. En este caso para accidente de trabajo no, pero para enfermedad sí, que son las evaluaciones de puesto de trabajo. Esto es muy importante para calificación de origen de enfermedad, puesto que es uno de los fundamentos de hecho que tiene más peso dentro de la determinación de ese origen. ¿Qué es un estudio de puesto de trabajo? Un estudio de puesto de trabajo es la relación de la historia de esa exposición ocupacional a la que ha estado el trabajador. Por ejemplo, si es una maquila, la señora ha cortado continuamente, lo hace cada 8 horas al día, cómo lo hace, de qué manera lo hace, le toman fotos, la miran de manera retrospectiva, le toman algunas medidas, como está en la gráfica, y finalmente determinan si las posiciones han ido en contra de la gravedad. Esto, ¿quién nos lo da? O estos factores de riesgo, ¿quién nos los da? Pues las guías GATIS, ¿sí? De, de desórdenes musculoesqueléticos, que es la que nos dice a nosotros, ¿sí? Que son guías basadas en la evidencia donde nos dicen, hey, miren, si esta persona ha tenido estos factores de riesgo, ¿sí? La parte ergonómica, la parte de la carga, de la repetitividad, de el diagnóstico como tal, ¿sí? Y ha hecho este tipo de cosas, corte, confección, si en algún momento ha hecho maquila, nos dicen a nosotros o nos dan una guía de todo lo que hay en cuanto a ese factor de riesgo para esa actividad. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues básicamente facilita al calificador realizar un análisis de esa relación causa-efecto de las acciones específicas del individuo, de la gente y del ambiente, ¿sí? De toda la prevención primaria y secundaria con respecto a la actividad que está realizando, ¿sí? Y pues cuál es el nivel de desempeño, toda la parte de, de las preguntas, de la guía, y es una evidencia que se tiene hasta el momento, porque pues hubo una pequeña actualización, pero no hay nuevas de toda la parte de los factores de riesgo como tal, ¿sí? Si una epicondilitis se describió inicialmente con una actividad deportiva, pues también se conoce como tal dentro de unas actividades deportivas descritas o subactividades. Por ejemplo, una técnica de tiro de golf inadecuada, ¿sí? Sostener erróneamente un palo de golf, utilizar un modelo equivocado de palo de golf, una técnica inadecuada para golpear una pelota de tenis, un tamaño inadecuado de una raqueta de tenis en los deportistas o para esa actividad puede tener ese factor de riesgo. Y ahí, esto nos sirve para analizar todos esos factores que también nos ayuda la incidencia y la prevalencia. Estas guías también nos hablan de esto, el uso repetitivo y frecuente de movimientos, las tareas habituales, el uso regular de herramientas, la presión sobre los segmentos afectados o si en algún momento presentó algún tipo de exposición química, física, em, inclusive también las enfermedades que pueden estar una enfermedad no solamente se puede desarrollar por el factor laboral, sino que puede ser multifactorial. Es decir, una artritis reumatoidea, que es una enfermedad de tipo general, también puede dar este síndrome de túnel del carpo. Y si nosotros evidenciamos dentro de ese puesto de trabajo, pues que no tiene mayor implicación dentro de sus tareas para ese riesgo, pero sí evidenciamos dentro de un examen
¿sí? Por ejemplo, toda la parte de tipo de laboratorios y una valoración de reumatología donde nos está diciendo que tiene una artritis inflamatoria, pues le damos más peso a a la carga de tipo común y decimos que no se ha dado por el factor de riesgo de tipo ergonómico que vimos en el estudio de puesto de trabajo, sino por otros factores de tipo general que le están dando cabida a a esa enfermedad de síndrome de túnel del carpo, de epicondilitis, que hace que haya una inflamación de las articulaciones y posteriormente que haya ese tipo de patologías. Hay una guía técnica también para el análisis de exposición a factores de riesgo de tipo ocupacional. Es una guía técnica que también pueden descargar en internet y ahí les habla que es un proceso participativo, sistemático, riguroso. Les ayuda con tips de recolección, evaluación y organización pues del contexto del individuo, de la actividad laboral que desarrolla. Determina también la exposición a factores de riesgo ocupacionales, las características, las variaciones, la dosis acumulada, los determinantes, la temporalidad y los niveles de riesgo. Y hay una configuración del desarrollo progresivo de la presunta enfermedad o del presunto accidente, origen de ese estudio. Entonces, ¿qué pasa con el estudio de ese puesto de trabajo finalmente? Entonces nos aporta una gran información acerca de la labor que está realizando. En casos de que la persona haya sido reubicada, es importante tener en cuenta, o en esos análisis de trabajo también se deben tener en cuenta, qué hizo antes, porque el factor de riesgo a veces no está en la reubicación, sino en el historial que se realizó de esa evaluación de puestos de trabajo anteriores a la reubicación. Entonces, cuando un estudio no esté incompleto, ustedes primero que todo tienen que revisarlo antes de mandar esa evidencia. Cuando hay algo incompleto que no responda que no corresponda con la realidad, que el señor de pronto exagere, que no haya un aporte suficiente de pruebas para ese estudio de puesto de trabajo, puede ser objetado por cualquiera de los actores, es decir, por el trabajo, por la ARL o por el empleador. ¿Sí? En el marco pues de los debidos procesos y tienen el derecho a controvertir y aportar las pruebas o nuevas pruebas de tipo particular o pueden canalizarlo mediante la ARL em, para que pueda obtener esa, esa prueba que sí sea fiable y que esté acorde a la realidad del colaborador. Entonces, aquí miramos una serie de opciones donde no es a rajatabla el tema, pero sí nos indica hacia que cuando nos dice positivo es cuando lo dejamos todo hacia la parte positiva en cuanto a la calificación de origen de tipo laboral. Es decir, cuando es más, le damos más peso al origen laboral y cuando es menos, le damos más peso al origen de tipo común. Entonces, ¿cuáles son toda la parte de opciones? La clínica, la exposición ocupacional, otras exposiciones, la relación temporal laboral, el curso clínico, los laboratorios y que el caso sea legalmente reconocido por la ARL. Si tiene todos estos aportes, como en el caso número eh, pues uno o dos, tenemos un soporte que sin duda, sí, que efectivamente la clínica y hay una exposición ocupacional fuerte donde no hay otras exposiciones de tipo extralaboral, donde hay una relación temporal laboral, hay un curso clínico que está acorde, hay unos laboratorios confirmatorios que nos descargan otras patologías o otros factores de riesgo de tipo extralaboral y es un caso legalmente reconocido, pues ahí tenemos un caso positivo sin duda, es decir, le podemos dar un origen de tipo laboral sin titubeos. Pero como el mundo está lleno de grises, hay diferentes opciones, 2, 3, 4, 5 y 6, donde los aportes puede que no estén, puede que estén incompletos, puede que no haya
el aporte como tal en ese momento, o simplemente dentro de toda la investigación que se hizo hay un soporte de el caso que, a diferencia de que sin duda fue de origen laboral, en este caso es sin duda de origen común y nos apoya esa teoría. Entonces, ¿para qué se diferencia el origen? Entonces es una herramienta básica para la prevención, ¿sí? Para que la empresa no tenga más casos, porque ya siendo un caso calificado dentro de un segmento donde las personas trabajan, muy probablemente las personas que desarrollen la misma actividad tienen el factor de riesgo y hay que disminuir o mitigar ese factor de riesgo dentro de esa actividad. El derecho a la salud de los trabajadores. Como ya les había dicho, esto determina las prestaciones asistenciales y económicas de esos trabajadores. La compensación al trabajador en dinero por sus incapacidades, por su incapacidad permanente parcial, es decir, por su indemnización o por la posible pensión. Y asignar a las responsabilidades a la ARL, a la EPS o a la AFP de todas las prestaciones económicas y asistenciales, dependiendo sea el caso, laboral o común. Y llevar una estadística de morbilidad y de mortalidad, así como de accidentes de trabajo de tipo leve, moderado, severo, y tener la fundamentación jurídica para ese caso. Es decir, el dictamen es un dictamen de tipo pericial. Entonces ahí también tenemos de cómo se realizó ese ejercicio de calificación de origen para determinar si fue común o laboral. En el caso, pues de ese blindaje jurídico que deben tener las empresas, los colaboradores y las instituciones de seguridad social en salud. ¿Cuáles son las diferencias entre el accidente de trabajo y la enfermedad profesional? Pues la enfermedad profesional es la que se contrae como consecuencia de muchos años de trabajo o de una exposición dada por ese factor de riesgo. A veces las pequeñas dosis pueden ser tan altas y tan tóxicas como eh, el transcurso del efecto en la exposición o factor de riesgo. También puede haber una enfermedad profesional que se puede detectar estudiando el medio ambiente como tal. No es fácil, no es nada fácil precisar cuando el trabajador ha contraído una enfermedad de tipo profesional. Se debe determinar los tres factores: modo, tiempo y lugar. Y pues la técnica o todas las técnicas que se han dado por parte de la empresa para mitigar ese factor de riesgo. Es decir, ese factor de riesgo debe estar contemplado dentro de la matriz de riesgo de las empresas para determinar que efectivamente sí lo hay. El accidente de trabajo pues sucede por medio de un acontecimiento anormal que sucede de manera repentina. Es una caída, es un dolor que se presenta pues en la actividad laboral, eh, es un riesgo público que pudo haber estado en ese momento al presentarse dentro de la actividad, como el bombazo que hubo hoy en el caso pues de los disturbios que hubieron en la universidad pedagógica. La señora simplemente estaba en su lugar de trabajo, le cayó el bombazo y se lastimó. No se puede prever en qué momento. Es algo que es impredecible, pero pues que puede haber un factor de riesgo como tal para caídas y también debe estar contemplado en una matriz. El accidente de trabajo pues se produce en un momento concreto, no es a lo largo del tiempo, sino es ya, pasó y tiene una consecuencia. Y también hay medidas preventivas y de mitigación para este tipo de riesgos, los cuales debe la empresa tener contemplados. Riesgo de caída, riesgo de golpe, riesgo de quemadura, riesgo de contacto con químicos, pues de todos los factores de riesgo que ustedes muy probablemente pues vieron o van a ver. ¿Quiénes tienen esas competencias para la calificación del origen y la pérdida de capacidad laboral? Pues Colpensiones, ARL, EPS, las compañías de seguros, como ya les dije, y ellos determinan en primera oportunidad este origen y la pérdida de capacidad laboral y el grado de invalidez de estas contingencias, como les hablé inicialmente.
¿Cuáles son los derechos en caso de cuando se declara un evento de origen laboral? Yo les he hablado mucho de las prestaciones asistenciales y económicas. Estas prestaciones asistenciales salen del artículo quinto de la 1295 de 1994 y las prestaciones económicas de la ley 776 del 2002. ¿Cuáles son esas prestaciones en este evento? La médica, la quirúrgica, la terapéutica, la farmacéutica, todos los servicios de hospitalización, el suministro de medicamentos, los servicios de diagnóstico y tratamiento, las órtesis, las prótesis, la reparación y la reposición de las mismas, en el caso de las palmetas, las férulas, si un socket de una prótesis pues no sirve, el tratamiento odontológico y estético también los cubren si se determina que es de origen de tipo laboral, la rehabilitación física, la rehabilitación profesional, es decir, los equipos de intervención en rehabilitación y reintervención en reintegro temprano también son responsables y los gastos de traslados cuando sea necesario y de hotel inclusive cuando sea necesario. En el caso de que, por ejemplo, necesite ir a un especialista en otra ciudad, algunos tiquetes aéreos también pueden ser posibles que sean si hay una debida justificación. Todo afiliado que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad laboral tiene derecho a estas prestaciones asistenciales y económicas. Em, si hay una patología anteriormente descrita, pues no hay una causa o no hay una causa que sea adscrita a esa enfermedad, a ese o a ese siniestro, a ese accidente, pues continuará con las prestaciones motivo de lo que se efectivamente se autorizó. Por ejemplo, si un trabajador tiene un lumbago de tipo mecánico agudo, nosotros inicialmente damos prestaciones y asistenciales para ese lumbago agudo. Pero si en algún momento determinamos con una resonancia, el lumbago continuó, o sea, pasó de ser agudo a subagudo, pasó de una semana a un mes, a 2 meses, a 3 meses, y determinamos que con los estudios, la valoración de ortopedia, tiene una radiculopatía o tiene una enfermedad de disco de tipo degenerativo, decimos la enfermedad o el accidente, que fue inicialmente el dolor lumbar, lo tratamos, pero el señor presenta un hallazgo incidental o un hallazgo que no está relacionado con el accidente de trabajo inicial, que es esa patología de tipo degenerativo, y procedemos a la calificación de origen de enfermedad de esa patología, de esa discopatía o de esa enfermedad de discos lumbares que está presentando con todo lo que vimos anteriormente. Las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo son reconocidas por la ARL a la cual se encuentra afiliado en el momento de ocurrir el accidente. Es decir, si con un accidente en ese momento estaba afiliado con Colmena, esas prestaciones asistenciales y económicas serán cubiertas por esa ARL. Pero si su empleador o si el señor llega a cambiar de trabajo y presenta otro accidente de trabajo bajo la cobertura de SURA, ¿sí? Pues también tiene esas prestaciones asistenciales y económicas, pero con la ARL que lo está cubriendo en ese momento. Entonces, ¿de qué nos habla? ¿O de qué otra cosa nos habla? De la incapacidad o de las prestaciones de tipo incapacidad temporal. Entonces, recibe el subsidio del 100% del índice base de cotización desde el día siguiente del accidente de trabajo hasta el momento de su rehabilitación o declaración total de la pérdida de capacidad laboral. Este periodo va de 180 a 180 días continuos, ¿sí? Y para el día 180 debemos tener un certificado de rehabilitación que nos diga
que si es favorable o no es favorable. En el caso de que sea favorable, el colaborador en el caso de que sea favorable, el colaborador tiene derecho a tener más continuidad. Si no es favorable o definitivamente es un trauma craneoencefálico muy severo, sí, que ya no tiene ningún tipo de rehabilitación y que muy probablemente tiene unas secuelas establecidas que ya son irreversibles, pues se puede calificar la pérdida de capacidad laboral inicialmente. Si no, o si se hace favorable, pues se puede esperar hasta el día 540, que es lo que nos dice la 15, el decreto 1507 del 2014, pues donde podemos aplicar la calificación de la pérdida de capacidad laboral. Entonces, vamos a ver un video. Mm, Bueno, creo que no. Igual la presentación está en Prezi, si ustedes desean verla, pero pues creo que no fue posible activarla en este momento. ¿Qué más tenemos? La ley 776, que nos dice cuál es la suspensión de esas prestaciones económicas. Entonces, en el artículo 17 de esta ley nos dice que el afiliado, cuando no se someta a los controles, a los exámenes, a los procedimientos necesarios para tener su bienestar o recuperar su salud, pues se le emite una carta al colaborador donde se dice que hay una suspensión de esas prestaciones económicas, es decir, que nos pase incapacidades por otras partes o que esté saltando de IPS en IPS, ¿sí? Que no sea dada por la red de prestadores como tal de la ARL, ¿sí? Autorizado precisamente por la ARL para evitar ese tipo de, o tiene una ganancia secundaria adicional, pues entonces hay una suspensión de esas prestaciones económicas o simplemente desista de lo que tiene, pero pues a posteriori quiera calificarse, pues no tenemos un aval y tiene que retomar tratamiento dentro de la red de prestadores o los prestadores que se le asignen para continuar su tratamiento, porque está cubierto ya por la administradora de riesgos profesionales. Y pues la prescripción de estas mesadas, o sea, el reclamar estas incapacidades, pues prescribe a los 3 años. Entonces, pues tiene derecho a reclamar esa indemnización o el pago de esas incapacidades hasta los 3 años. Pues en cuanto a la reincorporación al trabajo, pues es determinar hasta dónde va la incapacidad temporal de ese colaborador. Y pues todas las empresas están obligadas a reubicar a sus trabajadores de acuerdo a su capacidad residual, sí, o hasta donde lo permita su capacidad funcional. En el caso de que no haya una reincorporación, se declara una reincorporación fallida y también debe hacerse em, la notificación de esa no reincorporación del colaborador ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, aquí ya hablamos de la PCL como tal y de la incapacidad permanente parcial, pero pues ya lo veremos en un capítulo posterior. Cuando hay una calificación del 0 al 5%, pues no hay lugar a ningún tipo de indemnización. Si la incapacidad es del 5 hasta el 49.9, hay una disminución parcial y definitiva, que se llama incapacidad permanente parcial, de esa pérdida de capacidad laboral. O sea, tiene derecho a una indemnización que no puede ser menor a su salario base pues, de liquidación ni superior a 24 y ese, esa, ese IBL por 24, o sea, no puede ser mayor a este monto.
Y en las patologías de tipo degenerativo y progresivo, pues se puede volver a calificar o modificar la pérdida de capacidad laboral. Igual para accidentes que han sido muy severos o accidentes que progresivamente han tomado un rumbo que no es positivo para el paciente y han empeorado. Y si ya se pagó inicialmente, por ejemplo, la primera calificación dio 10%, la segunda calificación en el tiempo dio un 15%, solo se pagará ese 5% que es la diferencia, porque no se pueden hacer dobles pagos dentro de una IPP. Entonces aquí vemos qué es el ingreso base de cotización y qué es el ingreso base de liquidación. Entonces, el ingreso base de cotización es el monto del salario sobre el cual se aplican los porcentajes de cotización a pensiones, todo lo que entra al sistema de seguridad social y pensiones. El tope máximo es de 25 salarios mínimos legales vigente. Esto se hace el cálculo con el salario básico versus todos los factores que constituyen salario sobre el 16%. Esto se da para sector privado, sector público y trabajadores independientes. Y los ingresos base de liquidación son todos los ingresos por los cuales se liquidan las prestaciones económicas del trabajador, es decir, las pensiones y las indemnizaciones por incapacidad permanente parcial o em, lo que fue motivo de calificación entre el 5 y el 49.9%. Se determina a través de un promedio de salarios cotizados en los últimos 10 años, en este caso, pues para la pensión de vejez, pero para riesgos laborales son los últimos 6 meses o el último año. Y así se da el valor final de la mesada pensional o en el caso de pensión por invalidez o muerte de ese trabajador en el caso de los riesgos laborales. Entonces, aquí están las prestaciones económicas también por invalidez cuando se ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral, cuando la invalidez es mayor al 50% e inferior al 66%, pues la pensión es igual a 60% del índice base de liquidación. Esto es para el caso de accidente de trabajo o enfermedad laboral. Cuando es superior al 66%, la pensión es del 75% del índice base de liquidación. Y cuando se requiere de una tercera persona, por ejemplo, un señor con un trauma craneoencefálico severísimo que necesita cambio de pañal, que necesita que lo acompañen porque se desorienta, pues esta 75% incrementa en un 15% adicional. Muchísimas gracias, espero que hayan entendido el tema y nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias.